Ese día la vida en Armero transcurría con normalidad. El comercio, los negocios, las obligaciones diarias, casi nadie advertía lo que estaba a punto de suceder allá en la parte alta de la montaña. Eso sí, todos hablaban de una posible inundación por el represamiento del río Lagunilla en un sitio conocido como el Sirpe, según cuenta Marta Calvache, por aquellos días una joven geóloga que hacía parte del comité científico que vigilaba el volcán. La gente sí hablaba mucho del Sirpe, que era este sitio, ¿no es cierto?, donde hay una inestabilidad a lo largo del cañón del río Lagunilla, que hay un deslizamiento y se represa, digamos, el río. Muchos años antes, o sea, decenas de años antes, el Sirpe se había roto y había afectado, había inundado a Armero, y eso sí la gente lo conocía. Por eso hablan de ello, pero del volcán Nevado del Ruiz muy poco. El reloj de la iglesia de San Lorenzo marcaba las 3 de la tarde. Entonces empezó a sentirse un olor a azufre muy fuerte y empezó a caer sobre Armero una extraña lluvia. Eran piedras pequeñas y ceniza. Nunca en Armero había llovido ceniza así, y esa mañana llovió ceniza en el pueblo. El volcán ya había hecho su primera erupción, pero nadie sabía lo que pasaba arriba. Sí, hizo erupción a las 3 de la tarde, que fue la ceniza que cayó en Armero, Murillo, Líbano, en la tarde, como a las 5 de la tarde. Los conductores debían usar el limpiabrisas de los vehículos y, pese al extraño fenómeno, la única instrucción preventiva que se escuchaba era taparse la cara con pañuelos para evitar respirar la ceniza. Una ceniza que, como cuando cae una lloviznita, una garoita, exactamente de esa manera. No era que la gente lo tapara, ni era una nieve, no, pero sí lo fastidiaba a uno. Entre tanto, en San Pedro, un corregimiento de Armero que está en la parte alta del cañón del río Lagunilla, Orminzo Acero empezaba a preocuparse, pues los rugidos del volcán eran cada vez más constantes. Empezó, como se dice, a avisar el volcán. Empezó botando ceniza y luego ya más tarde fue la arena y los relámpagos y todo allá, como tronando. Al final de la tarde nadie parecía advertir el peligro. Radio Armero, la emisora del pueblo, guardaba silencio. Algunos lucían inquietos, pero eran más los despreocupados. En la noche la cosa empezó a complicarse allá en la parte alta de la montaña. Sismos continuos se producían desde las 5 de la tarde. El volcán ya había hecho su primera erupción. El Ruiz estaba en ebullición y a punto de producir la explosión mayor. De repente, hacia las 9:20 de la noche, una tremenda explosión sorprendió a los habitantes de San Pedro y Patiburrí en la parte alta. Se logró alguna comunicación, pero no se llegó a alertar a la gente, recuerda el entonces concejal Jorge Montealegre. A las 9:15 de la noche llamó la operadora de Patiburrí y dijo: aquí viene una vaina impresionante, eso buja, y se le cortó la comunicación porque quedó sin luz. Comprendieron que el volcán había hecho erupción. Unos minutos más tarde sintieron el aterrador sonido que producía la avalancha que bajaba incontenible por el cañón del río Lagunilla. En la noche se escuchó el ruido como de un avión que venía por el río Lagunilla. Y acá pues esto se sentía como rumbar. Y la gente, la que había abajo en el faldón de Lagunilla, se subieron acá a San Pedro, porque no se sabía qué era lo que iba a pasar. Lo mismo los del otro lado, se veían las linternas subir hasta que subieron arriba a la cuchilla. Veamos lo que pasaba a esa hora. Este es el volcán y este es el cráter Arenas. La explosión de las 9:20 generó altas temperaturas que derritieron un área de 195 hectáreas del glaciar, según estudios posteriores a la tragedia. 12.000 metros cúbicos de agua bajaron por la ladera. Esto es el equivalente al agua del río Magdalena a su paso por Girardot. Ahí se formó la mayor avalancha que bajó por el río Azufrado y se potenció cuando desembocó al Lagunilla y posteriormente, a las 11:06,
llegó Armero. El ingeniero hidrólogo Abraham Salazar conoció bien este proceso. La primera avalancha que baja, que viene por el río Azufrado, que es la más grande, llega al embalse y lo empuja y rompe el dique natural del deslizamiento. Entonces generó una bombada de agua inicialmente que iba adelante y por eso de pronto llegó primero agua, pero detrás de esa agua llegó la avalancha con un caudal aproximadamente de 23.600 metros cúbicos por segundo. Era el caudal, o sea, casi 10, 11 ríos Magdalenas de Girardot. La velocidad era de 8 metros por segundo y la altura era de 44 metros. Media hora después llegó la segunda avalancha. ¿Tú has estado cerca a unas turbinas de un jet? Pues ese, más o menos, ese era el silbido del aire comprimido por el cañón. El pueblo que todos conocieron, que amaron y lucharon, estaba muriendo y en su agonía se llevaba más de 25.000 almas.